La subordinación en la etapa neoliberal. El México neoliberalmente subsumido. Sección 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Morgallardo. La trama que se enreda en el caso Camarena se complicó cuando el agente de la DEA Camarena descubre la participación de la CIA actuando como de costumbre de manera clandestina. Mano negra de fondo, organizando el trafique de enervantes, titiriteando a los actores partícipes en el juego sucio, lo que viene a ser propiamente una labor de titiriteros manejando marionetas políticos, narcotraficantes, policías, haciendo la labor de burros a favor de una operación imperialista a gran escala. De manera indirecta, Enrique Camarena, su ayudante, el piloto mexicano Alfredo Zavala Alvear, así como también el periodista Manuel Buendía, pagaron con sus vidas el descubrimiento de la participación de la mano negra en el asunto. Tal es la conclusión a la que llega el director de la Operación Leyenda. Camarena comunicó de manera un tanto ingenua a sus superiores lo que sabía, como pesquisas que apuntaban a la CIA, y la maldita agencia procedió en su contra, como acostumbra, de manera indirecta, actuando desde las sombras, haciendo que los propios narcos se encargaran de secuestrarlo. A decir de Balleres, James Kuykendall, el mismísimo jefe inmediato de Camarena, recibía embute de Fonseca Carrillo, alias Don Neto, mientras que el asesinato de Buendía lo atribuye a que el columnista tecleador de la red privada se vio involucrado en la carambola de 4 bandas cuando recibió, entre 1981 y 1984, información de un periodista veracruzano de apellido Velasco, que daba cuenta del empleo del rancho de Caro Quintero para entrenar a los contras. Las operaciones entrenamiento en el campo, rancho, eran dirigidas por la CIA, utilizando a la Dirección Federal de Seguridad para encubrirse. Manuel Buendía Telles Girón también estaría al tanto de la participación del narcotraficante alemán de Gerhard Mertins en el traslado de armas a los contras, connotado traficante de armas exhibido en aquellos días por Buendía en Excelsior, lo que confirma la relación delictuosa amparada por la CIA. Para cubrir los costos, las avionetas de Mertins enviaba a Centroamérica con el armamento, regresaba a México cargada de cocaína colombiana que luego vendía al cártel de Guadalajara. Belleres afirma que Harrison les insistió en el hecho de que la CIA ayudaba al cártel de Guadalajara a meter la cocaína y otras drogas a Estados Unidos en el conjunto del trasiego de narcóticos. La carambola de 4 bandas, o son 5, y su aguijón mortífero de mantarraya, llevándose con la cola vidas colaterales del caso. Como resultado de la focalización en la línea de investigación que apuntaba a la CIA, la Operación Leyenda fue frenada desde arriba. La dirección de la DEA en Washington y el Departamento de Justicia intervienen retirando al agente Belleres de su conducción. En 1996, Garry Webb, reportero del San Jose Mercury News de Sacramento, California, siguiendo la secuela de narcotraficantes involucrados en el apogeo del crack padecido en los 80 en un gran número de ciudades, incluida la de Los Ángeles, da con el caso de un narcotraficante centroamericano a quien no se le concluye el juicio ante el riesgo de que se descubriese la participación de la CIA y con ello del gobierno norteamericano, lo que le pone en ruta de sacar a la luz pública la relación oscura, cuan secreta, del gobierno de Reagan, promoviendo esta sucia maniobra en procura de una intervención imperialista en Nicaragua, que tuvo consecuencias muy graves en cuanto a mortandad y destrozos causados por los llamados contras, operación que en su rebotar en las bandas trajo secuelas graves para la propia ciudadanía estadounidense y marca el precedente de la injerencia yanqui en México empleando el recurso narcopolítica, amén del minado de puertos nicaragüenses también realizado por la CIA. Garry Webb publicó en el San José un artículo titulado La Alianza Oscura, por demás alusivo al caso, a pesar de haber sido presionado por agentes de Washington para que no lo hiciera.
lo que a la postre le cuesta el descrédito, aun y cuando fue premiado como el periodista del año en California. En el artículo da cuenta a cómo una investigación periodística puede hacerlo, de la relación encubierta que se entabla entre narcotraficantes centroamericanos y agentes del gobierno norteamericano bajo la protección de las autoridades federales, siendo sus fuentes narcotraficantes y un banquero que les lavaba el dinero en Centroamérica, quien posteriormente resulta secuestrado saliendo de un banco suizo en Panamá. Y dado que un funcionario contactado en Washington de nombre Fred Whale, que había fungido como ayudante principal del senador John Kerry, ocupado en realizar una pesquisa somera de lo que estaba aconteciendo en Nicaragua en tiempos del mandato de Reagan, ya reinstalado 10 años después en el Council National Security, le recomienda que tenga mucho cuidado porque se está metiendo en un caso top secret que ningún periodista afamado y cercano a Washington se había atrevido a tocar, habiendo amenazas de muerte de por medio, incluso para un millonario contribuyente al Partido Republicano, dificultándosele por ello obtener evidencias de fuentes oficiales. Todo este enredo daba cuenta de que se trataba de un caso prohibido, así que la indagación de Webb es tildada de laxa, carente de testimonios confiables, revertida en su desapreciación por los agentes de la CIA y su juego encubierto tras de la opinión pública, viéndose Webb obligado a renunciar a su trabajo sin volver a encontrar otro propio de su oficio. Historias demasiado reales para ser contadas. Así las designa el funcionario del Estado Whale al reportero Webb de un modesto periódico provinciano. En 1997, el todavía senador John Kerry admite públicamente que se le abrieron las puertas a los narcos, rutas aéreas que fueron responsables del diluvio de droga que inundó las ciudades durante el mandato de Reagan. En 1998, la CIA publica un informe de 400 páginas en el que admite haber realizado operaciones que la involucra en el tráfico de drogas que detonó la epidemia de crack. Su entonces director, John Deutsch, se reunió con un grupo de ciudadanos negros del sur de Los Ángeles, escuchando sus quejas, uno de los cuales pidió que Gary Webb estuviera presente en el acto y se le entregase la información concerniente al caso. Un mes después, el jefe de la CIA dimitió del cargo. Lo que debió ser una noticia bomba que conmoviera a los medios fue ignorada por los principales diarios con tiraje nacional, así como por los medios electrónicos. La noticia se vio opacada por el escándalo del presidente Bill Clinton con Mónica Lewinsky. En 2004, 7 años después de haber perdido su trabajo en California, Gary Webb fue encontrado muerto en su departamento con 2 tiros en la cabeza. Supuesto suicidio. Todo claro en el trasfondo oscuro. En este caso, el autor, Jesús Esquivel, merced a la ya flagrante participación de la CIA al descubierto, puede concluir que fue la agencia imperialista la que penetró y corrompió las esferas más altas del poder en México de esos años, hecho que nos impide afirmar con toda certeza que en la actualidad ya no lo hace. Evidentemente la presión a través de una lucha amañada al narcotraficante, que se le combate pero se le deja realizar su mercancía para surtir al mercado más grande del mundo de adictos a los estupefacientes, propicia la intervención norteamericana en los países del sur por ser productores. Sí, productores que responden con oferta a la demanda pagada en dólares, que así se torna irresistible. Siendo verificable que a partir de los años 80, la intervención norteamericana no hace sino incrementarse, doblando la defensa de un gobierno que conforme se ha tornado neoliberal, abandona el celo por la defensa de la nación, cuidando que sus fuerzas armadas no se involucren en tareas no marcadas por la Constitución, ni se dé paso a una relación más estrecha con el ejército estadounidense, llegándose a permitir en la actualidad la presencia amplificada de agentes policiales norteamericanos en nuestro país que actúan armados con el consentimiento de la presidencia. Por lo regular, tanto en lo referente a la maquinación del terrorismo como en los procedimientos del narcotráfico, los análisis se suelen quedar en niveles intermedios, con informes que dan cuenta de las actividades propiamente criminales sin identificar las manos que mueven las piezas en el tablero de las geoestrategias.
Quedándose a ese nivel, todo cuadra con la lógica del criminal que actúa motu proprio, persiguiendo fines aviesos. El quid para la inteligencia crítica radica en subir el nivel del enfoque para atisbar en las instancias superiores de los aparatos intervencionistas de corte imperialista, intentando ver los hilos de los titiriteros, entendiéndose tras del consabido de que en el fondo se trata de un juego controlado por el capital poder que se descubre en los beneficiados con las consecuencias. El Q bono, que muestra las huellas dactilares de los autoatentados que tras el show procurado permite implementar medidas en la ruta de una mayor presión que requiere el capital a favor del dominio monopólico metropolitano. Lo que del 11 de septiembre a los atentados en París a fines de 2015, pasando por Madrid, Londres, a Orlando, Irak, Siria, el último en Turquía, marcan la tendencia de procrear la excusa perfecta que permite la aprobación de medidas de austeridad y de mayor control policial judicial sobre la ciudadanía, como en el caso de Francia, en el que una legislación propiamente punitiva se intenta establecer al lado de una reforma laboral reaccionaria. En una procesual marcada por la decadencia del capital que se constata para mayor mal en la afectación de las clases inferiores con el empeoramiento del nivel de vida de los trabajadores en resultas de la compulsión capitalista por obtener mayor plusvalía para recuperar la tasa de ganancia, implicando mayor grado de explotación y menores salarios, así como condiciones precarias de trabajo. De la dimensión belicista implícita en la praxis imperialista, aunada a su política ficción plagada de engaños y de una economía en franco estado de descomposición, se derivan estos malestares propiciados con y sin intención explícita. Cada vez necesitan más de la policía, en el plano interno, para controlar la situación crítica, y del ejército, para presionar en el extranjero, en procura de mantener las ventajas que el imperio dólar les otorga. El consumo excesivo de fármacos en ciudades supermercado, trátese pues de las consecuencias que el consumo exacerbado a la American Way of Life produce en su ciudadanía, un modo de vida que raya en el desquiciamiento, exigiendo se cubra la demanda de una oferta proveniente del extranjero, ejerciendo la ventaja del dólar y en sí del mercado acaparador y central, que con su alto poder adquisitivo ejerce una atracción irresistible para los trabajadores del sur. El móvil policíaco, como contrapartida al crimen organizado, parte de una defensa de la clase privilegiada y su propiedad privada, lo que en la sociedad capitalista decadente, la organización del crimen organizado como mafias, cumple la función correlativa al necesario mercado negro que porciones numerosas de la ciudadanía requieren para satisfacer su ocio. Policía, mafia, consumidor crean una relación simbiótica en la que cada parte vive requiriendo de la otra, puesto que en la sociedad en la que priva la propiedad privada, el ejercicio policíaco por antonomasia tanto resguarda como reprime. La policía imperialista llamada Central de Inteligencia, en su accionar requiere de crear monstruos enemigos de la sociedad privilegiada contra los que ha de descargar su ira, para justificar su razón de ser. Es por ello que en los Estados Unidos, a la sombra del terrorista narcotraficante, en muchos casos villanos fabricados por el propio quehacer imperialista, como terroristas que surgen de sociedades afectadas por la violencia colonizadora, narcotraficantes que aparecen para satisfacer el hedonismo en la sociedad de la opulencia, a costillas de las carencias que con ese ejercer capitalista centrípeto se producen en el sur perpetuamente subdesarrollado y así empobrecido, deviniendo en ser los criminales requeridos para que los defensores del status quo se activen, operando con un doble juego, pues su trasfondo está asignado por propósitos netamente imperialistas. Era de esperarse que el diseño estratégico intervencionista promovido por el establishment yanqui, en seguimiento de la trama por ellos mismos procreada con los autoatentados, condujera a fusionar las dos entidades malignas que se vienen manejando tras la Guerra Fría, como los enemigos de la civilización.
en procura de que aparezca un monstruo más prodigioso, el narcoterrorista. Por lo que no es de extrañar que unos cuantos años después sean las autoridades norteamericanas las que dictaminan que en México exista una narcoinsurgencia de potencial terrorista constituyéndose en una seria amenaza para los Estados Unidos. Cual menjurje ideológico que se elabora en el laboratorio policíaco imperialista, proporcionando un supuesto malintencionado que puede ser estimulado hasta hacerse realidad, consiguiendo con ello incrementar un caos social que favorezca intereses injerencistas y apropiativos. La proliferación de múltiples agencias militares y policíacas en los Estados Unidos, cuando el crimen interior se intensifica en la medida en la que cae el nivel de vida de la otrora extensa e intensamente consumidora clase media, da lugar a planificar una mayor represión y ampliación del régimen carcelario, al unísono de que la tendencia a concentrar su hegemonía en formas y procedimientos mercantiles monetarios militares conduce a mayores injerencias efectuadas por las agencias intervencionistas empleando el terror de Estado, al unísono de que se procrea como respuesta el terror subversivo, por ellos mismos aupado y teledirigido, en contra de las naciones que están en la mira de la intervención propiamente imperialista por intereses geoeconómicos, geopolíticos y geoestratégicos, intensamente ligados a los complots sionistas. A saber,